comenzar en la parte de ingresos. Desde que hay empresas que hacen unas bonitas mesas de trabajo, inclusive a veces se retiran de las empresas por medio de una tarde o todo un día, no solamente coayudan al clima laboral, sino también a incrementar el sentido de pertenencia por la misma. Si en la medida en que los gerentes y los administradores hacen partícipe de la elaboración del presupuesto a todos sus colaboradores, van inyectando no solamente algunos puntos adicionales respecto a las metas a cumplir, sino también ese famoso sentido de pertenencia, porque es una invitación indirecta a que todos nos abracemos, a que todos estemos ahí incluidos dentro de ese perfil y podamos trabajar de la mano para los mismos objetivos. Muy bien. Después de estos comerciales, quiero comentarles el día de hoy lo que me llevó a escribir el capítulo 2 del texto que le fue entregado a ustedes el día de ayer. De eso vamos a hablar hoy, de lo que tiene que ver con un caso o una sentencia en la cual me llamó poderosamente la atención y como ustedes tienen sus textos a todos y los que no lo trajeron, se pueden acercar al compañero, diga yo quiero otro texto, entonces le damos hoy otro texto. No, por favor, me pueden colaborar si hay alguien que no tiene texto para que, o no se lo han entregado, para que se los haga llegar. Mira, ya hay dos personas que levantaron la mano. Camila, colabóreme aquí, miren, aquí hay dos personitas que necesitan libro. Entonces, es importante tener en cuenta. ¿Y por qué me llamó la atención? Digamos que primero quiero invitarlos a que los que quieran escribir o hacer parte del semillero de investigación, en el año 2026 nosotros ya visualizamos una creación de semillero de investigadores, pero no de estudiantes, como veníamos nosotros haciendo la filosofía. Resulta que el Instituto de la Prueba y la Ciencia de los Hechos ha hecho un convenio ya durante varios años de facto y se va a formalizar con el Sindicato de la Administración de Impuestos. Y estamos trabajando, ya este es el segundo libro que por año consecutivo hemos escrito y está patrocinado por CINEF, que es el sindicato de la DIAN, en donde cual pertenecen casi 2.000 trabajadores del sindicato, y hemos querido hacer de este sindicato algo proactivo, es decir, algo constructivo, y lo estamos volcando a que sea una academia de enseñanza, no pues, digamos que no ese famoso sindicato que solamente pide prebendas, sino un sindicato que le aporte a la sociedad. En este sentido, aquí en Cúcuta hay una sede del mismo, eso a nivel nacional, y pues digamos que ya estamos planeando los temas del tercer libro, y segundo, hay un congreso muy importante que se hace todos los años. Este año fue en Bogotá hace mes y medio, y en ese congreso ustedes tienen la oportunidad de estar al lado de todo el Consejo de Estado en pleno. Eso es muy importante, o sea, digamos que tenerlo cerca, poder hacer preguntas, tener los espacios suficientes. Entonces, y ellos, fíjese que gran parte de ellos también escribe artículos y aportan a este escenario. Y lo que le quiero mencionar sobre esta sentencia, que es la 29960 del 31 de julio del 2025, es que hay casos que usted piensa que son imposibles y que nunca van a ocurrir en la vida. Y por ello, digamos que me tomé la tarea un poco de escribir de manera dramática, pues el texto está de una jurisprudencia, traté de construir una historia, así que los invito a que lean esa historia, pero detrás de esa historia hay unas realidades jurídicas de las cuales quiero subrayar. Y quiero subrayar lo primero que todo es que aquí vamos a trabajar básicamente tres temas. El primero de ellos es la reconstrucción contable. El segundo de ellos es la carga de prueba. Y el tercero de ellos
es la prueba de fuerza mayor o caso fortuito. Digamos que el objetivo de esta sentencia finalmente es tocar esos tres escenarios y el último, un poco la reflexión respecto al caso en concreto. Entonces, digamos que de eso se trata, de estos 4 puntos. La sentencia, vuelvo y digo, eso está en el libro, en la página, empieza en la página 22. Se llama carga de prueba, hechos notorios, contabilidad y rigor ante la DIAN, el caso de Andrés Cardeño. Y les voy a contar quién fue o quién es Andrés Cardeño. Digamos que hasta Andrés Cardeño era un habitante del municipio de Segovia, Antioquia, que tenía un negocio. Y un día cualquiera, este municipio de Segovia, Antioquia, es caracterizado por minería y minería de oro. En este caso, un día cualquiera, llegó los grupos armados, bombardearon su negocio y producto de el fuego cruzado, uno de esas balas atravesó su columna vertebral y quedó parapléjico. Posteriormente, pues digamos que este señor, a pesar de su estado de salud, más adelante se nota, él se escribe en el registro de víctimas. Tal vez la policía hizo unas visitas al lugar y el señor tiene que huir del municipio de Segovia, no vuelve a vivir en Segovia. Y como a los 6 meses se le vencía su declaración de renta, o 4 o 5 meses después se le vencía su declaración de renta, y el señor, digamos que presenta su declaración de renta aún en ese estado de salud. Obviamente que después de perder su negocio, después de la sentencia dice que esta persona queda parapléjica, es decir, pierde su capacidad laboral y de acuerdo a los dictámenes, pierde el 88.85, es decir, totalmente dependiente, tal vez algunas funciones básicas como medio hablar, la vista y digerir alimentos. El resto del cuerpo pues quedó bastante inmóvil. Y lo curioso del caso es que un año después llega el otro atentado, la visita de la Administración de Impuestos. Y viene el requerimiento de la Administración de Impuestos porque sale en un programa de fiscalización. Y dentro de ese programa de fiscalización tributaria, este señor alega, como es natural, la fuerza mayor o caso fortuito y señala que los grupos armados destruyeron su negocio y que dentro del negocio estaba su contabilidad y por tanto su contabilidad fue destruida. Sin embargo, digamos que el problema de él se centra, alega eso ¿para qué? Para exonerarse de la responsabilidad de presentar los libros de contabilidad. Ese era su real objetivo. Su real objetivo no era contar una historia dramática, sino decir, mire, estas fueron las causas que me llevaron a mí a que yo no les pueda, señores Administración de Impuestos, presentar los libros. Y por lo tanto no les puedo soportar mis costos y gastos. La Administración de Impuestos adelanta el proceso de fiscalización. No tiene ninguna consideración
y no hay ninguna ley que le diga que tenga que tenerla. Y aún el señor en un estado de salud parapléjico sigue con su proceso de fiscalización y no, digamos que no aplica ningún tipo de tratamiento diferencial, sino que en la medida en que va avanzando el proceso, la administración le desconoce sus costos y deducciones. Y el primer punto que quiero centrarme y que está desarrollado en el capítulo es sobre la prueba de fuerza mayor o caso fortuito, porque el Consejo de Estado la desarrolla en esta sentencia. Y fíjese en un caso extremo. Y habla también tangencialmente del nexo causal, porque lo primero que le reprocha la administración de impuestos al señor Andrés Cardeño es no haber colocado el denuncio de la pérdida de libros. Y entonces el señor le dice tanto a la administración de impuestos como al Consejo de Estado, es que yo en mi estado de salud ni siquiera me puedo mover. Y si regreso allá a colocar el denuncio, mi vida corre peligro porque me advirtieron que no podía ir. Y tanto la administración como el Consejo de Estado coinciden en un criterio jurídico, dice, es que no necesariamente usted para colocar un denuncio tenía que desplazarse. Lo pudo haber hecho personalmente o por interpuesta persona, o lo pudo haber hecho a través de un correo electrónico o durante la página web. Así que lo primero es, una conclusión que tenemos acá es que la denuncia puede colocar en conocimiento de la autoridad competente del extravío de la información es fundamental. No hay excusa para ello, ni siquiera en este caso extremo, donde incluso hace mes y medio que estuvimos almorzando con los consejeros de Estado, había una consejera muy apesarada que tuvo un salvamento de voto frente a esta sentencia. Me dijo que el día que fallaron, ella se sintió muy mal, bastante mal, y fue y consultó el registro de víctimas y el señor todavía aparece vigente dentro del registro de víctimas. Así que, primera gran lección, colocar el denuncio. ¿Y por qué colocar el denuncio? Porque el señor intentó probar la destrucción de los libros de contabilidad con la destrucción del local. O sea, hubo fotos y hubo testigos de que el local quedó totalmente incinerado y destruido. Entonces, pero no había ningún, o sea, eso no demuestra que los libros se hayan perdido. Hay una ley que dice que los libros deben estar en el domicilio principal de la sociedad. Pero aunque hay una ley que dice que los libros deben estar en el domicilio principal de la sociedad, individualmente, la foto de la destrucción del lugar no demuestra que los libros se quemaron o que los libros fueron incinerados o fueron destruidos por un caso de fuerza mayor. Lo que quiere decir que el requisito de la denuncia no tiene cómo excusarse. Primera gran lección de este fallo. Segundo, y vamos al primer tema, que es la prueba de fuerza mayor o caso fortuito.
Y resulta que respecto a este tema, cada día es mucho más difícil probar la fuerza mayor o el caso fortuito. Y ya les voy a decir por qué. Porque este elemento excepcional ha sido desarrollado tanto por las tres cortes, la Corte Suprema, Consejo de Estado y Corte Constitucional. Y hay tres teorías que hay que superar para que la fuerza mayor o el caso fortuito sea válida. Y la primera de ellas es la irresistibilidad. La segunda de ellas es la imprevisibilidad y la tercera es la inimputabilidad. Y vamos a revisar cada una de ellas. No sé cómo llamarlo, pero sin sonrojarse la administración en el texto de los argumentos para contestar la demanda, y eso sí me deja a mí muy preocupado y todos los ciudadanos de Colombia deberían estar muy preocupados, porque señala la administración de impuestos que como Segovia es un municipio donde han ocurrido en el pasado algunos hechos bélicos o de orden público, entonces era previsible que en cualquier momento volviera a ocurrir. Y que no era un hecho, entonces habla que no era un hecho irresistible, porque entonces toda Segovia debería estar preavisado y entonces no sé si tendría que tener en sus paredes o no sé si un fortín para evitar, porque según la administración de impuestos, como le digo, sin sonrojarse, no era un hecho irresistible. Parece mentira, pero así lo dice en la sentencia. Criterio que no comparto y criterio que no fue muy desarrollado, y ahí me parece a mí que el Consejo de Estado se queda corto, por lo menos en ese elemento, en haber sacudido un poquito a la administración de impuestos, en cómo con un argumento tan serio y una institucionalidad señala que un hecho de tal magnitud no es irresistible, no, o no es imprevisible. ¿En qué sentido? En que tú debes saber que en cualquier momento te van a atacar. Entonces la pregunta del millón. Aquí en Colombia y sobre todo en esta ciudad ocurren hechos en donde en cualquier momento te asaltan o en cualquier momento hay un atentado, en cualquier momento te extorsionan y tú no podrás alegar ninguno de estos hechos porque todos los días ocurren y hay una antesala en donde en todos los municipios y sectores de Colombia ocurren hechos de orden público y bajo la hipótesis de la administración de impuestos nos puede salir, si ya lo hizo en una defensa, pues seguramente como esta sentencia salió favorable, de aquí en adelante lo que nos espera es que el mismo Estado, quien es el encargado de velar por la seguridad de las personas, personas naturales o jurídicas, nos atribuya la imprevisibilidad. Esto pasa en una sentencia. Y la sentencia salió en contra del señor Andrés Cardeña. Cualquier funcionario del Estado puede decir, mire, esta hipótesis triunfó, yo voy a seguir el curso de ella. Y eso es lo que nos espera. Ahora, que sea irresistible o imprevisible, digamos que en teoría sabemos de entrada que en la realidad es cierto. Aunque vivamos en una ciudad o en un país
donde normalmente estemos acostumbrados a que en algún sitio del país estén los grupos armados haciendo de las suyas. Si hoy no fue en el Cauca, mañana es en el sur, y después se vienen para acá y después estamos en otro lado. Pero yo creo que no hay una semana en donde no tengamos nosotros noticia donde hay una situación de este estilo. Y como los territorios son subjetivamente valorados, tenemos este problema. Pero el llamado a atención respecto a este tema es qué tenemos que hacer nosotros. ¿Qué lección nos deja esta sentencia? No fue desarrollado ahí, pero para eso está el análisis, para ver lo que no se desarrolló y de ahí qué aprendemos. Porque la jurisprudencia, en mi criterio, es una de las mayores fuentes de conocimiento. Porque nosotros aprendemos de las historias de otro, de las equivocaciones de otro, para que no me pasen a mí. Ahí hay 10 años, casi, eso es del 2014, salió en el 2025, 11 años, en donde pasó por abogados privados y también pasó por 3 o 4 despachos. 2 despachos de la Administración de Impuestos, un tribunal y un Consejo de Estado. O sea, ¿hay de qué aprender? A mí me parece que sí. Y el tema de estos 3 requisitos, de que sea irresistible, imprevisible, inimputable, pues me parece a mí que el elemento de imprevisibilidad para mí sí es debatible desde el punto de vista del artículo 632 del Estatuto Tributario. Porque es que yo como contribuyente o como persona, porque el artículo 632, los que tengan computador o puedan consultarlo por internet, primero nos damos cuenta que la obligación de preservar o guardar información no solamente son para las personas obligadas a llevar contabilidad, sino de cualquier persona. O sea, todos estamos obligados a guardar la información y eso nos obliga intrínsecamente a respetar las normas de custodia. La pregunta del millón es, ¿por qué el señor Andrés Cardeño no tenía su copia de seguridad por fuera de la empresa? Y eso hay que hacerlo con o sin atentado, con o sin bomba. Si hay una norma que no me está diciendo, en caso de que usted sepa un atentado, por favor haga su copia de seguridad, no. Usted debe guardar su información y ojo, guardar su información y la contabilidad y los documentos. Es que hay 2 clases de información. La contabilidad y las informaciones de los negocios. La contabilidad se compone de comprobantes internos y externos y de lo que se llama en el Código de Comercio de la correspondencia de los negocios. La correspondencia de los negocios, de acuerdo al Código de Comercio, pienso yo que se debe guardar mínimo 10 años. Pero la contabilidad no tiene tiempo, no tiene tiempo. La contabilidad se debe guardar de por vida. No 5 años. El Estatuto Tributario habla de mínimo 6, porque se cuentan a partir del año grabable siguiente. Entonces dice mínimo 5, pero contados a partir del año siguiente. Lo que quiere decir es que habla de mínimo 6. Nosotros con esta preocupación, hace creo que año y medio, sacamos aquí un texto que está en el instituto, creo que lo hemos repartido en algunas capacitaciones, que es un manual corporativo para preservar la información y las pruebas. Quienes no lo tengan, se puede descargar, nos dice ahorita, porque el interés de nosotros es compartir la información. Es el desarrollo de este artículo 632.
Hay unas normas en derecho laboral que me dicen a mí que debemos guardar la información 98 años, mínimo 98 años. Y dentro de la contabilidad, dentro de los comprobantes internos y externos, se encuentran las planillas de nómina, las pilas, los pagos. Esos comprobantes no se pueden, si yo tengo que guardar los mínimos por 98 años. Y ojo con el libro más importante para cerrar el tema de la imprevisibilidad. El libro más importante de la contabilidad, mis queridos, no es ningún libro oficial, no es el mayor, no es el inventario y balance, no es el caja diario. Esos libros que uno a veces va a las compañías y encuentra empastado con hilos de oro. No, el libro más importante de la contabilidad es el auxiliar. El libro que no guardamos, el libro que se nos pierde cuando cambiamos de software, el libro que ya no existe desde hace mucho tiempo, el libro que debería estar desde el año 0. Yo tuve un caso acá, gracias a Dios lo sacamos adelante, una importante clínica nacional, cuando estaban en declaraciones de la JEP, a unos señores se les ocurrió decir que esa famosa entidad se constituyó con unas tulas de dinero que ellos habían aportado. Y nos tocó ir a la 101. Todo el problema se suscitó para irnos a la 101. Y nos tocó devolvernos casi 40 años. Y no había ningún libro auxiliar. A veces uno piensa que eso no va a ocurrir y sí ocurre. Para probar de dónde salieron los recursos y para poder desmentir, además que la valoración de la prueba en este tipo de escenarios es mucho más liviana y es casi que el testigo es la prueba reina. Se vuelve un problema esa, en busca de beneficios. Entonces tengamos en cuenta de que bajo esa filosofía y bajo una normatividad no hay ningún hecho imprevisible que me exonere a mí de la responsabilidad de tener la preservación y las copias de seguridad. Pero si no los tuviere, ojo con lo que voy a decir, si no los tuviere, automáticamente se activa algo que también en la sentencia le reprochan al señor Andrés Cardeño, que es la obligatoriedad de reconstruir la contabilidad. Y aún en su estado de salud, y desafortunadamente sin la recuperación alguna, porque el señor alegó de que le pegó muy duro una persona que, como nosotros, que todos los días caminaba a su negocio, tenía su familia y de la noche a la mañana quedó postrado solamente moviendo los ojos y hablando escasamente. Eso psicológicamente le afecta. Pero en un proceso le reprocharon que por qué no inmediatamente reconstruyó la contabilidad. Y el señor dijo en la sentencia, es que yo estaba ocupado recuperándome. Yo estaba tratando de asimilar psicológicamente mi condición. Y en la sentencia, las entidades le dijeron, no, señor, porque usted lo pudo haber hecho por interpuesta persona. Usted debió haber dado un poder o una autorización para que usted siga en su clínica, pero paralelamente reconstruya su contabilidad. Y la pregunta del millón es, ¿y a quién de nosotros nos han enseñado a reconstruir la contabilidad? ¿Cuántas clases o cuántos minutos hemos tenido nosotros? Aquí el profe sabe que ha sido docente de 1000 batallas.
¿Cuántas clases hemos recibido nosotros o quién nos ha enseñado a reconstruir la contabilidad? Eso no está en los pregrados. Vemos revisoría fiscal y no está. Y aquí la obligación, porque las normas de las NIF copiaron exactamente lo que decía el decreto 2649 y es idéntico. Y 6 meses apenas ocurre el hecho. Y yo debo hacer dentro de esos 6 meses un acta, una denuncia, un acta, cuál información se me perdió, y ahí en adelante empezar el proceso de reconstrucción, oficiar a todas las entidades, inclusive a la misma administración de impuestos con la denuncia, recuperar la información, hacer un acta de cierre, dentro del acta de cierre mirar qué información se perdió y qué no se informó, y de ahí en adelante construir un balance inicial después del proceso de reconstrucción. Eso tiene toda una formalidad que involucra desde la asamblea hasta un comité. Y son 6 meses inexorables, señala el Consejo de Estado, no son más, ni con prórroga ni con nada, lo que usted alcance a recuperar. Tercera gran lección. Hay que activar el procedimiento de reconstrucción de libros. Yo a veces veo que hay empresas con ISO 9000, con ISO 14000, certificadas, manual de procesos. ¿Y dónde está el proceso de reconstrucción? ¿Qué pasa si llega a ocurrir una situación de esta medida? ¿Quién es el encargado? Claro, eso estar en cabeza de la gerencia, porque la gerencia es el responsable de la contabilidad y es el responsable de reconstruirla si se le llega a perder y si no hizo las copias de información y si fue víctima de un atentado o víctima de una inundación o de otra situación en particular. Pero si el gerente es un técnico, como muchas empresas lo tienen, y eso no tiene nada de malo, que el gerente sea un administrador, un ingeniero, un abogado o un contador que nunca ejerció y no sabe nada de reconstrucción, porque si nosotros contadores que medio tratamos de hacer y no sabemos de reconstrucción, mucho menos alguien que no esté en la práctica. Debe haber un procedimiento interno de cómo reconstruir los libros, así como debe haber el procedimiento de las copias de seguridad. Por eso en mi criterio, hoy día alegar fuerza mayor o caso fortuito es casi imposible. Lo que me puede a mí es dilatar un poquito el proceso. Pero al final yo no voy a conseguir el objetivo, que es desligarme la responsabilidad de la carga de prueba. Y frente a este caso extremo de una persona postrada, recientemente lesionada, en donde su vida cambió dramáticamente, no se pudo exonerar, ni ninguna entidad del Estado tuvo piedad de este señor. Le aplicaron la ley de manera exegética y sin contemplación alguna. Todo lo contrario, le reprocharon que por qué no contrató, no les importó que no tuviera ningún recurso, de que su negocio por el cual sustentaba su vida y obtenía los ingresos, no les interesó. Tenía que haber contratado a un abogado o a alguien para que le reconstruyera su contabilidad, porque es que eso no es gratis. Si usted pierde su negocio, deja de trabajar y está en recuperación, ¿de dónde está devengando su mínimo vital? Y más que normalmente en estos municipios el hombre es el que lleva la carga económica.
pero aún así la responsabilidad era el lesionado que tenía la carga de contratar a un profesional para que dentro de los 6 meses, aún estando en la clínica, aún estando en terapias, tenía que reconstruir su contabilidad. Se desarrollan unos temas también dentro de la sentencia, como el hecho notorio. El artículo 167 del Código General del Proceso señala que los hechos notorios no deben probarse. Y resulta que en este caso en particular, a veces uno piensa que hechos notorios que salgan en las redes o que de pronto salga una noticia, eso ahorita es muy subjetivo y cada ratico entonces hay hechos notorios. El gran aprendizaje acá es que no nos confiemos de la exoneración de prueba del hecho notorio. Porque hoy en día, como las noticias son tan rápidas, si tú no dejas probado lo que te sucedió, aquí pasó algo muy particular. Fue un hecho notorio en su momento, pero el municipio no dejó, sobre todo estos municipios y alcaldías, el ejército, la policía fue, hizo una inspección, levantó como parece ser que un acta demasiado informal, pero nunca se pudo demostrar el hecho, sino a través de fotos. Pero ninguna entidad del Estado dejó evidencia de esa situación. Entonces, a veces, digamos que hay mucha confusión sobre esa exoneración de carga de prueba y puede haber un exceso de confianza respecto a la no responsabilidad de la carga de prueba. Entonces, es importante no confiarnos sobre esa exoneración. Y el otro elemento de la fuerza mayor que nos falta por revisar es el tema de la inimputabilidad que señala el Consejo de Estado en la sentencia. Obviamente ese es muy fácil, simplemente es que la causa del hecho no sea atribuible a la víctima. Es decir, que yo no mismo haya ocasionado o no mismo me haya autolesionado, porque a veces llegó la DIAN y no tengo los libros, no tengo una cosa, ¿y por qué no inventamos que nos inundamos? Eso se trata de la inimputabilidad, que yo no sea el responsable del mismo hecho. Porque eso, además de no ser considerado como fuerza mayor, puede ser considerado como un fraude procesal, porque estamos dentro de un proceso. Entonces, el elemento es que yo mismo no sea el responsable, porque mañana puede aparecer que esta persona era miembro de un grupo armado, entonces le atribuyen la responsabilidad del hecho y de pronto más bien por un hecho de fuerza mayor o caso fortuito, él resultó lesionado, pero también era responsable. Entonces, eso no sucedió en este caso, pero digamos que puede suceder. Bien. Eso con respecto a la prueba de irresistibilidad y de fuerza mayor, en donde hay que tener en cuenta esos elementos para lo que tiene que ver con nosotros. El capítulo tercero del mismo habla de todo lo que tiene que ver con la reconstrucción de la contabilidad, la obligación legal y perspectiva, que es, digamos que uno de los objetivos de este tema. Y aquí viene un poco el tema de las reflexiones.
Y en el tema de las reflexiones, digamos que el Consejo de Estado concluye que en principio, pues, digamos que hay un deber legal, hay unas conclusiones finales, dice que hay un deber legal de custodia versus el mecanismo de equidad. Hay un principio de justicia que se alega en el salvamento de voto. Hay un estándar probatorio versus la situación de vulnerabilidad de la persona. Hay un reconocimiento de la condición de incapacidad y una lección jurisprudencial y garantismo. Dentro de este escenario, dentro de la gran crítica que de pronto de alguna manera se le hace a la sentencia, es la inobservancia que se le hace al Consejo de Estado. Yo tuve pues un poco el placer de compartir con el ponente de la sentencia. Y en el último congreso que hizo la Administración de Impuestos en los Consejos de Estado, me criticaron un poco porque le andé muy duro al Consejo de Estado. Pero la verdad es que hay una regla de carga de prueba que está en el artículo 167 del Código General del Proceso, en donde señala expresamente que incumbe a las partes probar el supuesto de hecho que las normas persiguen. Y resulta que en la tesis, y la primera crítica que yo hago es cómo la Administración de Impuestos afirma de que era un hecho previsible y no lo prueba, y nadie le critica eso. O sea, ella no acepta el hecho de fuerza mayor o caso fortuito, pero no lo respalda en la obligación legal que tenía la persona de custodia, sino que en Colombia puede suceder en cualquier momento y en cualquier territorio y a cualquier negocio le puede suceder esto. No era un hecho imprevisible, pero resulta que no respalda eso con ningún dato, solamente lo afirma y se vuelve un criterio subjetivo. Y cualquier parte que afirme algo en un proceso para desvirtuarlo tiene la carga de prueba de probarlo. Y lo peor del caso es el silencio del Consejo de Estado casi que avalando dicha posición. Y ahí hay que tener muchísimo cuidado en los procesos de fiscalización, de control que hace la administración, porque nuestro sistema inquisitivo hace, digamos que procesalmente la administración tiene ventaja, pero esa ventaja a veces lo hace vulnerable porque hace que ellos caigan en confianza y pasen temas como estos de que afirmen sin probar. El problema es que la contraparte, que somos nosotros, no nos demos cuenta. En este caso, nadie alegó eso. Y pasó por todas las instancias y nadie se dio cuenta que la Administración de Impuestos afirma sin probar, incumpliendo la regla de carga de prueba, no solamente el contribuyente, sino la administración la vulnera. Y aunque el derecho administrativo es rogado, sí es un control de legalidad revisar que las decisiones que haya tomado la administración se den en función al artículo 742 del Estatuto Tributario, en donde habla que los hechos deben estar debidamente probados. Hay cosas que son rogadas y hay cosas que son de control de legalidad. Y en esa gran división, en la segunda sí hay, de manera oficiosa, sí existe la obligación del que está haciendo el control de legalidad de revisar mínimamente que se cumpla el presupuesto legal para haber tomado la decisión. Y segundo punto que se critica en el tema, la inaplicabilidad del artículo 82, que es el famoso costos presuntos. Norma que a veces pensamos nosotros que es facultativa de la administración,
Y resulta que no hay ninguna norma que sea facultativa, es obligatoria siempre y cuando se cumplan los supuestos de hecho. Y uno de los supuestos de hecho de la administración, de la norma, es que no sea posible la comprobación directa mediante la contabilidad, comprobantes o declaraciones. A este señor se le había extraviado la contabilidad, sí. Sufrió una situación, sí. No pudo probar la contabilidad, sí. ¿Qué le correspondía a la administración? Otorgarle mínimamente un costo presunto de acuerdo a un similar. Ni siquiera el 75. Si nosotros revisamos el artículo 82, señala que el primer método para poder aplicar costos presuntos es el que habla de la estadística, que es un indicio o un medio probatorio plasmado en el artículo 754, y que en base a esa estadística, de acuerdo a un símil, se le debe otorgar el costo presunto, ni siquiera el 75. ¿Y se aplicó o no se aplicó? No se aplicó. Y ahí sí opera el derecho rogado. Nadie alegó eso en el fallo. Ahí sí podremos decir, como cuando uno mira una sentencia y dice, ¿por qué se perdió este caso? Faltó abogado. Porque dentro de los causales de nulidad que nos trae el Código General del Proceso, esa ausencia de decreto de prueba oficiosa por parte de la entidad establece que dicho proceso es nulo. Y bien lo dice el artículo 82. ¿Cuál es la oportunidad procesal para el otorgamiento de los costos presuntos? En el proceso de fiscalización. A este señor le grabaron su impuesto con el 100% de los ingresos. Hoy todavía debe. Le impusieron una sanción del 100% y su deuda tasada es de 1.200 millones más los intereses de mora. Y de acuerdo al artículo 683, eso será justicia tributaria, cuando existen las herramientas y las normas para poder contribuir, no a lástima, no a pesar, no porque el señor estaba parapléjico y no podía moverse, sino porque realmente se daban los supuestos de hecho para que se hubiera tasado el impuesto y aplicado la depuración correspondiente. Yo pienso que sí. Ahora, si a este señor no le dieron costos presuntos, entonces ¿a quién se los van a dar? A nadie. Así como ahora todos estamos, todos de acuerdo a la hipótesis de la administración de impuestos, a cualquiera de nosotros les puede sufrir un caso de fuerza mayor o caso fortuito, y la administración dirá, sin sonrojarse, esto le podía ocurrir en cualquier momento. Estamos en este país. Y para probarlo, entonces nos traerá la sentencia. Cosa bastante simpática. Ojo con las reflexiones que nos deja esta sentencia. Primero, honestamente, debemos activar lo consagrado en el artículo 632. Obligatoriedad de la preservación de las informaciones y las pruebas. Segundo, alegar fuerza mayor o caso fortuito en Colombia, la verdad cada día es más complejo. Casi que eso se está extinguiendo.
con o sin razón, pero es una tendencia a extinguirse. Tercero, obligación de reconstruir los libros. Incluyan dentro de sus compañías, dentro de los protocolos, dentro de los temas. Mire, se aproximan las asambleas de socios en proposiciones y varios, o en un punto de la asamblea. Deléguenle esa responsabilidad al gerente para que la desarrolle y la incluya dentro de las políticas. Es importante hacerlo. Y como cuarta sentencia, no hay piedad. Así que tenemos que estar, esos fueron los motivos que me llevaron a mí a escribir este capítulo cuarto, en donde aparte de la sensibilidad, hay unas enseñanzas probatorias que quise compartir con ustedes. Muchas gracias.